Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada sábado, os traigo un nuevo tutorial. En este caso vamos a estar realizando una pulsera de hilo encerado con el símbolo infinito. Anteriormente ya habíamos publicado una pulsera similar, un poco más estrecha, pero hoy lo vamos a hacer con 2 hilos más para que quede un poquito más ancha. Así que si quieres aprender a hacerla, te gusta el macramé o las manualidades, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Vamos a estar utilizando hilo encerado linasita de 1 milímetro de grosor. Aquí tenéis el código de color por si os gusta. Comenzamos cortando 2 hilos de 90 centímetros cada uno y vamos a dejar únicamente un par de centímetros aproximadamente en la parte superior para poderlo sujetar en la tabla con pinza. Ahora cortamos 2 hilos de 70 centímetros. En este caso vamos a dejar unos 18 centímetros aproximadamente en la parte superior de la tabla con pinza, ya que estos 2 hilos van a ser los hilos guías y además van a ser los que cierren la pulsera y con los que haremos el entorchado. En la parte derecha colocaremos los 2 últimos hilos de 90 centímetros también. Y lo mismo que con los primeros, vamos a dejar un par de centímetros al inicio para poderlos sujetar. Así es como nos quedarían los anudadores a los lados y los hilos guías en el centro. Vamos a comenzar haciendo un nudo cordón con los hilos guías. Para ello los vamos a cruzar de esta forma y vamos a realizar un nudo cordón hacia la derecha. Si todavía no conocéis este nudo, os dejaré por aquí arriba el vídeo de nudos básicos donde lo explico con más detalle. Ahora cogeremos el hilo guía, que es el que sale del centro, y con uno de los hilos anudadores de la parte izquierda, con el primero, lo pasaremos por debajo del hilo guía y haremos un nudo cordón hacia la derecha. El hilo con el que acabamos de anudar lo vamos a dejar aquí, tal cual, luego lo utilizaremos. Y ahora continuaremos haciendo lo mismo, pero con el siguiente hilo. Cogemos el siguiente hilo anudador, lo pasamos por debajo del hilo guía. Ahora vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha y vamos a mantener el hilo guía de forma vertical. ¿Veis? Teníamos así, lo vamos a poner así. Vamos a hacer un movimiento y el segundo movimiento. Ahora con estos 2 hilos lo que vamos a hacer es cruzarlos, ya que vamos a girar la dirección donde queremos ir anudando. Vamos a ir hacia este lado. Así que el hilo guía pasa por encima del hilo anudador. ¿Veis? El hilo anuda aquí y ahora lo pasamos por debajo del hilo guía para ir hacia el otro lado. Y hacemos un nudo cordón, pero en este caso hacia la izquierda. Mantenemos el hilo guía hacia abajo para que tenga la forma curva. Con el hilo de antes que hemos anudado, el primero, que queda aquí, lo cogeremos también, pasará por debajo del hilo guía y haremos también un nudo cordón hacia la izquierda. Y como veis, el hilo guía lo dejamos en posición vertical. Cuando ya lo tengáis, veréis que se va haciendo poco a poco la curva, ¿veis? Apartaremos los hilos de la parte izquierda para no liarnos y bajaremos los de la parte derecha y haremos lo mismo. Cogeremos el hilo guía, que es este de aquí, que sale del centro, que es el primero que hemos anudado, y cogeremos el primer hilo anudador que todavía no hemos utilizado, este de aquí. Pasará por debajo del hilo guía y haremos nudo cordón hacia la izquierda. El hilo con el que estábamos anudando lo dejamos por aquí, tal cual, aquí mismo se queda, y pasamos al siguiente. Cogemos el hilo anudador, lo pasamos por debajo del hilo guía y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda.
y colocamos, sobre todo en el segundo movimiento, intentar colocar el hilo guía de forma vertical hacia abajo, ¿veis? Hacemos el segundo movimiento y ahora lo que vamos a hacer es cambiar los hilos. Pasamos el hilo con el que estábamos anudando, lo pasamos por debajo. El hilo guía sigue en vertical y hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Ahora cogeremos el otro hilo anudador con el que hemos hecho el primer nudo, que queda aquí en el centro, lo pasamos por debajo del hilo guía y hacemos otro nudo cordón hacia la derecha de forma vertical. Cuando ya lo tengamos, bajaremos el hilo guía de la parte izquierda, que es este de aquí. Nos quedaremos con los dos hilos guías, ¿veis? Y cerraremos con un nudo cordón hacia la derecha, utilizando estos dos hilos. Cruzamos de esta forma. También podéis hacerlo al revés, pero yo estoy acostumbrada a hacer este nudo y así siempre hago el mismo. Hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Así debería de quedar y volvemos a la posición original con los anudadores a los laterales y los hilos guías en el centro. Apartamos los hilos para no liarnos y vamos a empezar de nuevo con la parte izquierda. Vamos a repetir el patrón una vez más. Cogemos el hilo guía que viene de aquí y el siguiente, que será hilo anudador. Con el siguiente pasará por debajo y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Cogeremos el siguiente y también haremos un nudo cordón hacia la derecha. Aquí acordaros de intentar poner el hilo un poquito en vertical, de esta forma, hacer el nudo de forma vertical. Hacemos un nudo completo normal hacia la derecha. Cambiamos de dirección y con el mismo que estábamos anudando, que es este de aquí, seguiremos haciendo nudos. En este caso vamos a cambiar de dirección porque queremos hacer la curva y haremos un nudo cordón hacia la izquierda con el hilo de forma diagonal, como veis, así. Ahora cogeremos el primer hilo que hemos anudado, pasará por debajo del hilo guía y haremos un nudo cordón hacia la izquierda con el hilo guía de forma diagonal. Apartamos los hilos y haremos lo mismo en la parte derecha. Si os está gustando este tutorial y os gustaría ver más, acordaros de suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Cuando ya tengamos los dos lados, lo que vamos a hacer es cerrar igual que antes. En este caso yo he cerrado hacia la derecha, así que voy a hacer un nudo cordón hacia la derecha. La idea es hacer el nudo de cierre siempre hacia el mismo lado. Así es como quedaría la figura del infinito con 6 hilos. En este caso lo único que nos quedaría hacer es repetir este mismo patrón hasta llegar al largo de la pulsera deseado. En este caso estamos realizando un tejido de 13 centímetros y medio aproximadamente, que son 16 rombos, y luego haremos el cierre ajustable con entorchado y cierre corredizo con nudo plano. Así que esta pulsera, aunque tenga un tejido de 13 centímetros, va a ser totalmente ajustable y válida para cualquier talla. Cuando hayamos terminado, sobre todo con los hilos guías, vamos a apretar muy fuerte el último nudo
ya que con estos dos hilos vamos a hacer el entorchado y no queremos que se nos deshaga. Ahora vamos a cortar los hilos sobrantes, que son estos 4 hilos, 2 hilos por cada lado. Importante no equivocarse con los del centro. Los del centro los vamos a reservar para hacer el cierre. Así que solo vamos a cortar el sobrante de los hilos anudadores de cada lado. Damos un poquito de calor con el mechero, con mucho cuidado de no quemar el tejido. Sellamos con unos toquecitos. Os dejo en cámara rápida el cierre de la pulsera, es decir, el entorchado y el nudo corredizo, ya que lo tenéis explicado con muchísimo más detalle en un vídeo especial sobre ello que publiqué la semana anterior, que habla sobre cómo hacer el entorchado y finalizar la pulsera. En este caso os enseño las dos posiciones en las que podéis hacerlo. Podéis hacer el cierre de esta forma, de forma vertical, o lo podéis hacer de forma horizontal, que es como normalmente lo hago yo. Así es como quedaría el nudo corredizo finalmente, y este sería el resultado final de la pulsera. Como veis, es una pulsera con un patrón muy sencillo de hacer, repetitivo. La podéis hacer de un color o incluso podéis hacerla de varios colores y experimentar con ellos. Así que si os ha gustado este vídeo, dejádmelo saber en comentarios, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!